tradición debe ser verdadera, ¿no? No es tradición cualquier cosa. Y católicamente entendida, la tradición es aquello que tiene arreglo a la vara medidora de la ratio vel voluntas Dei, de la voluntad de Dios. Es la tradición la que torna históricamente comunicable, por otra parte, un patrimonio cultural. Es decir, la tradición hace posible la constitución misma de ese patrimonio. Este patrimonio, constituido por sucesivas comunicaciones y transmisiones, el patrimonio cultural, recibe también entonces el nombre de tradición. Ella es el núcleo histórico vital de una civilización. Por otro lado, no puede haber educación sin tradición. Estamos en una academia donde se transmite el conocimiento, donde se educa, y no puede darse esta acción de educar sin la tradición. La educación es formalmente un acto de tradición. La educación está de manera inevitable en crisis, y ella a su vez hoy es vehículo de la crisis. Y lo seguirá estando, dice muy bien Félix Lamas, y seguirá siendo así hasta tanto no se restaure el proceso tradicional. Se acusa, por otro lado, a la tradición, falsamente, de un inmovilismo cultural, social o político, como si fuera algo estático, algo atrasado, algo del pasado solamente. Pero por el contrario, no existe progreso sin tradición, ni hay tradición sin progreso. La idea de progreso supone un cierto mejoramiento, una perfección de algo. Y justamente la tradición por sí misma ya es progreso, en la medida en que es un proceso de acumulación de logros humanos en el tiempo. Por eso, Vázquez de Mella, un orador español, conocido como el orador de España, ha dicho que la tradición es el progreso hereditario. Por eso decimos, nosotros podemos decir, como somos seres tradicionales, que, como decían algunos pensadores, que nosotros somos enanos subidos en espaldas de gigantes. Vivimos más allá. ¿Por qué? Porque justamente existe un progreso hereditario en la tradición. Por eso la tradición no es conservadurismo, la tradición no es fosilización ni conformismo, no es nada de eso. No es tampoco una mera restauración del pasado, o del pasado mismo, sino una restauración de la legitimidad, pero no de formas ya agotadas. No es una pura reacción, dice también Lamas, no es una pura reacción nostálgica de un pasado frente al cual no hay retorno. No. Es la tradición, pensamiento y acción fundacional de un orden, con raíces en la naturaleza además, obediente a Dios, iluminado por la historia en la tarea de continuidad de lo valioso, pero también capaz de arrasar, dice Lamas muy bien, los frutos del caos y la crisis, edificando con un nuevo esplendor las murallas de esta patria terrena. Bien. La cultura occidental, transmitida por la tradición, decía, está en crisis. Y crisis, según la palabra griega, significaría condenar, separar, juzgar, equivale en definitiva a una suerte de juicio condenatorio. Sí, la crisis sería esta visión condenatoria de esta realidad que vivimos. Y esta crisis afecta a la cultura y por ende afecta también al hombre occidental. ¿Y qué es lo que afecta a la crisis? La crisis afecta a un verdadero firmamento de valores que cumplen una función de guías, de puntos de referencia, de fines convocantes respecto de la vida humana. También esto lo dice muy bien Félix Lamas. Y esa desordenación, esa quiebra del conjunto de puntos de referencia de la vida, ese apagamiento o ese hundimiento del firmamento de fines y de valores es la crisis.
La crisis entonces aparece como un desenraizamiento del hombre o de los vínculos existenciales del hombre o de los hombres con la familia, con las sociedades intermedias, con la región, con la comunidad profesional, con la economía, la cultura, la civilización, los amigos y con el mismo Dios. Es un desenraizamiento de lo natural y de lo sobrenatural, de algún modo, esa crisis. En esos dos planos se manifiesta. Y esa crisis tiene a su vez relación con la revolución, lo que se ha llamado la revolución, lo que ha llamado un gran historiador inglés, por ejemplo, Christopher Dawson, la revolución mundial. Revolución que se puede definir como una ruptura de las formas o estructuras fundamentales de un sistema social, cultural, político, religioso, etc. Esa es la revolución, la ruptura de las formas o estructuras fundamentales de un sistema social, político, económico y religioso. Y así esa revolución en Occidente se ha visto a partir de el quiebre metafísico con Occam a fin de la Edad Media en Inglaterra, después con la Reforma Protestante, que fue una reforma, que fue una revolución religiosa, la anterior fue una revolución filosófica, y después con las tres revoluciones políticas, la revolución americana, la francesa y la rusa. De manera que en este proceso de la revolución mundial vemos como hermanados, si podemos hablar así, que no es la palabra, asociados, si ustedes quieren, como compañeros de ruta al liberalismo y al socialismo, y a las demás herejías sociales, políticas y religiosas, unidas, digamos, para destruir, subvertir ese orden que hay en la naturaleza, en que se funda a su vez en la sabiduría ordenadora de Dios. Porque la revolución es un lanzamiento contra un orden, pero fundamentalmente es un lanzamiento contra el orden, ¿no? Contra ese orden natural, contra ese orden natural y cristiano. Bien. Por eso nosotros nos toca o seguir en este proceso revolucionario, como bien afirma Félix Lamas, o restaurar sus raíces tradicionales en acuerdo con las exigencias de los tiempos nuevos. Pero es innegable que estamos en una encrucijada y que deberá buscarse la superación de la crisis en la derrota de la revolución, transitando los caminos de la tradición. Y estas son palabras textuales de Félix Lamas. Muy bien. Pasemos ahora más a la cuestión concreta, la cuestión poética, la cuestión que nos trae también más hoy, que nos convoca hoy. Y para eso podemos arrancar con un verso que se llama Tradición, del poeta español Manuel Machado, hermano de Antonio Machado. Más conocido Antonio que Manuel, pero no menos virtuoso en la poesía Manuel que Antonio. Manuel, el autor de esta poesía, dice: «Ay del pueblo que olvida su pasado y a ignorar su prosapia se condena. Ay del que rompe la fatal cadena que el ayer el mañana tiene atado». Muy conocida es esta poesía. Ay del que sueña comenzar la historia y amigo de inauditas novedades, desoye la lección de las edades y renuncia al poder de la memoria. Honra a los padres, goza de su herencia gloriosa, el sol es viejo y cada día joven renace y nuevo en su alborada. Reniega de la vana pseudociencia, vuelve a tu tradición, España mía, solo Dios hace mundos de la nada. Solo Dios crea de la nada, solo Dios puede hacer esa creación ex nihilo. Nosotros tenemos que recibir y entregar lo recibido. Y acá hace referencia a la vana pseudociencia, que de algún modo Martín Fierro también hace referencia a ella, porque el paisano, el hombre de campo, el gaucho, se basa fundamentalmente, que no tiene que generar estudios, no ha tenido que generar estudios, es como que desconfiaba de esa doctorancia, ¿no? Y creo que así la llama. Vana pseudociencia la llama en cambio Machado.
Bien, veamos ahora el propósito de José Hernández al escribir el Martín Fierro. Yo entiendo que acá habrá participantes, padres, profesores, educadores de varios países de Hispanoamérica. Y calculo que así como en Argentina existen gauchos, también existirán en Colombia, en Ecuador, en Chile y otros demás países hermanos. Así que entiendo que esto que voy a decir lo entenderán muy bien. Quizás haya algunas palabras que nosotros aquí en la Argentina, antes en el Río de la Plata, usáramos y ustedes quizás no, los que no son argentinos, pero yo creo que en sustancia se va a entender todo. Veamos qué dice José Hernández. ¿Cuál es el propósito al escribir? ¿Cuál fue su propósito al escribir el Martín Fierro? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, señor. Espectacular se oye, espectacular. Voy a apagar el ventilador por si llega a estar interfiriendo. Ahí está. Por ahí hace eco. Bueno, muy bien. Creo que no se escuchaba, Juan. No, bueno. Pero está perfecto, dale, bienvenido. Bueno, gracias. ¿Qué dice José Hernández? Él mismo. Me he esforzado, dice, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que le es peculiar, dotándolo con todos los juegos de su imaginación, llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido ni suavizado. Gauchos o hombres del campo, paisanos, campesinos. Mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes. Ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral y los accidentes de su existencia, dirá, llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones constantes. Y he deseado todo esto empeñándome en imitar ese estilo abundante en metáforas que el gaucho usa sin conocer y sin valorar, y su empleo constante de comparaciones, en copiar sus reflexiones con el sello de la originalidad que las distingue y el tinte sombrío de que jamás carece, revelándose en ellas esa especie de filosofía propia, y en esto voy a hacer un poco de hincapié después, en esa especie de filosofía propia que sin estudiar aprende en la misma naturaleza, en retratar, en fin, este tipo original de nuestras pampas. Muy bien. Ojalá proliferara en nuestra literatura la literatura gauchesca. Muchos literatos argentinos como José Hernández, mucho más gauchos, mucha más vida rural. Me emociona ver a los gauchos. A veces los veo en la ciudad haciendo un esfuerzo fenomenal, teniendo su caballo, su caballito, su pingo, como se dice acá, cuidándolo. El hombre con su boina y sus bombachas o su sombrero de ala, más raro de ver, en medio del asfalto. Y no se resiste, no se resignan a perder todavía ese contacto con la naturaleza y con el animal, con el caballo concretamente. Ese animal tan noble que ha acompañado al gaucho inseparablemente y que lo ha hecho un centauro de nuestras pampas, de los mares verdes. En definitiva, creo que nos toca recuperar nuestra tradición, la verdadera tradición, y volver las espaldas al espíritu de innovación, ese espíritu de innovación porque sí, esa idea de progreso indefinido, ¿no es cierto? A eso decía Rafael Gambra, otro pensador español contemporáneo, decía ante eso, cuando se pregunta, ¿y por qué no hacer esto? ¿Y por qué no hacer aquello? Responder, ¿por qué no? Sí, y casi con un puño en la mesa. ¿Por qué no? No se puede hacer esto, ¿por qué no? Entonces, volver las espaldas al espíritu de innovación y dar la cara a Dios, a la trascendencia, recobrar el sentido religioso de la vida, que traspase todo nuestro ser,
todos los ámbitos sociales, todos los ámbitos vitales. Y con ello también rescatar el amor a la Iglesia en estos momentos tan dramáticos en los que vive, en la que se la ve desfigurada. En el Martín Fierro, libro gauchesco por antonomasia, se hacen numerosas referencias a la tradición religiosa argentina e hispanoamericana. Se mencionan frecuentemente palabras como Dios, Cristo, Jesús, cruz, cielo, creador, altar, almas, cristiano, artículo de fe, rosario, escapulario, camándula, bendito, toque de oración, plegarias, credo, salves, trisagio, sermón, purgatorio, condenación, demonio, diablo, Satanás, infierno, hereje, resucitado, diezmo, responso, corrección, faltas, buen hijo, providencia, majestad divina, invocación a los santos en general y a Santa Rita, Santa Lucía, San Camilo, San Ramón en particular. Frases como Dios nos asista, yo me lavo, dijo el juez como Pilato, los pies, con el Jesús en la boca, Dios piadoso, etc. En la segunda parte del libro, al terminar, dice José Hernández, permítanme descansar, dice en el Martín Fierro, le digo a Gelson José Cano, ¿no? Estoy hablando del Martín Fierro, de José Hernández, libro gauchesco emblemático para Argentina. Permítame descansar, pues he trabajado tanto, en este punto me planto y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. 33 cantos, sí. 33 cantos son la vuelta de Martín Fierro. Hay un micrófono, no sé si será de Pedro Daniel Monterrubio, que hace un poco de interferencia. Algunos de esos versos dicen, por ejemplo, en relación a la trascendencia, su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. No importa, no hay problemas. De todas formas también hace hincapié en la confianza en uno mismo, en el Martín Fierro. Para vencer un peligro o salvar de cualquier abismo, por experiencia lo firmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. También dice en Martín Fierro, el indio nunca se ríe, la risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Y esto es muy lindo también. ¿Por qué? Porque he leído de misioneros en tierra de infieles, en tierra de misión, que en general los paganos, los no católicos, los no cristianos, viven tristes, no son felices, porque están presas de las supersticiones, del terror, que se les va a caer el cielo encima, que el sol no sé qué les va a hacer, que no sé qué cosas. Y el mensaje cristiano es un mensaje liberador, es un mensaje de paz, de amor. Así que en este sentido lo dice ciertamente José Hernández. La risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. El indio nunca se ríe. En segundo lugar, creo yo que para rescatar el espíritu tradicional se debe afianzar la vida familiar en el matrimonio como sacramento, el matrimonio monogámico entre el hombre y la mujer, estable hasta la muerte, generoso con la vida. Hoy, en la mira de la revolución, la familia está queriendo ser aniquilada, en pleno proceso de descomposición. Y ahora se va mucho más allá, se va por el individuo, por el hombre, por la mujer, con la ideología de género, a quebrarlo, destruirlo y terminar con él, en él, la estabilidad y toda identidad. En Martín Fierro, respecto de la familia, tiene muchos versos. Uno de ellos es este: un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo.
Así también, en el respeto de las jerarquías, es importante también esto porque la revolución antitradicional, igualitaria, ha atacado el principio de autoridad, la jerarquía que era tan vigente en el antiguo régimen. Hernández así se refiere al respeto a Dios y el del Hijo al Padre. Por ejemplo, dice, jamás puede hablar el Hijo con la autoridad del Padre. O respecto de las diferencias naturales, a veces hasta es irónico, ¿no? Dios hizo al blanco y al negro sin declarar los mejores. Les mandó iguales dolores bajo de una misma cruz, mas también hizo la luz para distinguir los colores. Así ninguno se agravie, no se trata de ofender, a todos se ha de poner el nombre con que se llama, y a nadie le quita fama lo que recibió al nacer. Así también, un programa de la tradición, podríamos decir así, debería procurar valorizar la justicia, el orden, la unidad, el bien común. Objetivos primordiales que existieron así en el régimen indiano, por ejemplo, en su mejor momento. Los primeros 2 siglos, desde el descubrimiento de América hasta el 1700, pongamos. Así, en la vuelta de Martín Fierro, escribe José Hernández respecto a estos principios, estos valores de justicia, de orden, de unidad, de bien común. El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Otro verso. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Y esto no es marxismo. No, es que es así. Es que lo mejor es que hoy deberíamos reconstruir la sociedad de abajo hacia arriba, digamos. También lo dice esto un gran pensador francés, Gustave Thibon, del que después me voy a referir al final. Otro de los versos muy conocidos es este: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier ocasión que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Otro, más nadie se cree ofendido, pues ninguno incomodo. Y este es el final del libro. Y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Quizás ahí está también la idea de bien común, ¿no? También se advierten en el Martín Fierro numerosas alusiones a la ley. Por ejemplo, esta. La ley se hace para todos, mas solo al pobre le rige. El cristiano, el pobre, tiene un lugar muy importante también, ¿eh? La ley del cuidar al desvalido es una de las bienaventuranzas. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja, el que la aguanta se queja. Pero el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no fiende a quien lo maneja. En definitiva, esto hace recordar también el pensamiento de Shakespeare en Troilos y Créssida, una de sus obras de teatro, donde él habla del derecho torcido, cuando se tuerce, ¿no?, la justicia. O cuando habla, por ejemplo, de que cuando ocurre eso, es señor del débil el violento. Bien. Podríamos decir que para que la tradición viva, se mantenga viva, fresca, viviente, en franco progreso vital, tiene que también tener contacto con la realidad. Y hoy estamos en medio de una agresiva, creciente realidad virtual. En medio de una cuarentena mundial donde se promueve la virtualidad a todo trance, ¿no? Entre ellos por el propio creador de Windows, de las computadoras, de las PCs, de los programas, digo, que se han impuesto en nuestras computadoras. Una nueva manera de vivir.
Bueno, en ese sentido, es importante entonces rescatar el contacto con la naturaleza. Sobre todo para las nuevas generaciones que han perdido este contacto con la naturaleza, prácticamente. Es decir, es importante volver a la tierra. La revolución ha incentivado la vida urbana en las grandes urbes, con la concentración poblacional, con el centralismo, desde la revolución industrial, la tecnología, la diversión en las grandes ciudades macrocefálicas con cabezas enormes, la migración del campo a la ciudad, el campo maquinizado, desolado, y las ciudades deshumanizadas. El hombre amontonado en grandes departamentos, porque por otro lado tampoco tiene, la mayoría de las veces, capacidad de ahorro para comprar, capacidad adquisitiva para comprar su propia casa. En fin, el hombre ha sido masificado. Esto lo dice muy bien, lo estudió muy bien Juan Vallet de Goytisolo, el proceso del hombre masa, que es un signo de la crisis y que implica la pérdida de ese sentido tradicional de la vida. Otro aspecto para no olvidar, para un programa así, digamos así, de la tradición, sería recuperar el sentido comunitario, que fue característica típica de la cristiandad y que se advertía en sus grandes instituciones, como en la Iglesia, como se advierte, por supuesto, en la Iglesia, porque nos salvamos siempre en una sociedad mística, como la monarquía, donde el rey era el padre del pueblo, el jefe de una gran familia, en la familia, en la sociedad doméstica, en la propiedad familiar, donde la familia era grande y se asentaba en una propiedad que era comunitaria, en donde el poseedor o el titular era prácticamente un pasante. Él pasaba, pero la familia permanecía en el suelo, en la propiedad ancestral, en el solar de los mayores. Y de esa manera se procuraba el arraigo, del que voy a hablar en un ratito. De ahí dice Hernández en el Martín Fierro, es el pobre en su orfandad de la fortuna del desecho, porque nadie toma pechos el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Entonces resulta muy importante resguardar un patrimonio en sentido estricto y en sentido amplio, en el sentido, digamos, cultural también, transmitido por generaciones, porque esa transmisión por generaciones, ese patrimonio cultural, le otorga un carácter cuasi sagrado, dice Rafael. Y esto nos hace acordar un poco esta idea del arraigo, de la casa, de la herencia de nuestros mayores, a la poesía El ama de José María Gabriel y Galán, que dice, yo aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta, y para ser la mía quise yo ser como mi padre era, y busqué una mujer como mi madre entre las hijas de mi hidalga tierra, y fui como mi padre, y fue mi esposa viviente imagen de la madre muerta. Un milagro de Dios que verme hizo otra mujer como la santa aquella. Ahora viene la parte pertinente. Compartían mis únicos amores, la amante compañera, la patria idolatrada, la casa solariega, con la heredada historia, con la heredada hacienda. Qué buena era la esposa, y qué feraz mi tierra. Qué alegre era mi casa y qué sana mi hacienda. Y con qué solidez estaba unida la tradición de la honradez a ellas. Y como digo, creo que podemos terminar estas ideas sobre la tradición dándole importancia al arraigo, al habitar humano, que además de un referente físico-espacial, se enlaza con lo social y con un marco cultural, con una vida espiritual propiamente humana. El hombre habita con todo su ser, con toda su naturaleza, con su cuerpo y con su alma, porque así está compuesto. Por eso dice Oswald Spengler, un gran historiador, hay un ligamen psíquico que une al hombre con el suelo. Porque hasta el mismo verbo encarnado, se encarnó, el mismo verbo, habitó entre nosotros, fue ciudadano de Nazaret,
en el seno de una familia, vivió en ella durante 30 años. Por eso, el hombre aspira naturalmente a la universalidad, al bien ilimitado, pero lo hace desde su particularidad. Para poder razonar, si ustedes quieren, debe estar en lo concreto, en lo particular. Entonces hay un arraigo espacial que es necesario para el hombre. Hoy el hombre prácticamente nómade en este mundo contemporáneo. El hombre desea afincarse localmente en un espacio, en un territorio, en una casa que lo conforme, le da sentido de pertenencia. En ella hace propio el entorno y proyecta su personalidad. Pero también, además de este arraigo espacial, hay un arraigo social. Por su naturaleza, el hombre se relaciona con otros hombres y forma parte de grupos sociales. Entonces allí tiene una participación pasiva, accede a bienes, por ejemplo, y una participación activa, por ejemplo, participa en los asuntos de la comunidad. A su vez, además de este arraigo espacial, además de este arraigo social, existe también un arraigo cultural. ¿Por qué? Porque el hombre comparte principios y normas vigentes en la comunidad de la que forma parte. Participa de una cosmovisión. El hombre así es como puede generar poesía, folclore y cultura patrios. Bien, muy bien. El hombre arraigado entonces es un ser tradicional. Tiene una herencia común. Recibe y entrega. El mismo Salvador dio ejemplo de esa humanidad y de patriotismo cuando lloró anticipadamente la destrucción de Jerusalén. Y de Martín Fierro, volviendo a nuestra obra, que nos trae hoy, el Martín Fierro otorga aprecio a la tierra, a la estancia, al suelo natal, a la patria. Hace a veces referencias despectivas al gringo, ¿no? Al extranjero, si ustedes quieren. Y dice así, y saco así en conclusión, en medio de mi ignorancia, que aquí el nacer en estancia es como una maldición. Nacer en una estancia, ¿no? Nacer en el campo, hay que ser de la ciudad un poco. Y es decir en sí mismo, porque de adentro me brota, que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Pero para el gaucho, según el libro de Hernández, vivir errante es una tristeza, es una penuria, es un lamento. El gaucho vive errante, dice. Debe el gaucho tener casa, dice. Es un castigo para Fierro abandonar la casa, la mujer, los hijos para ir a la frontera y al volver no encontrar nada ni nadie. Así dice, tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. La tapera es la ruina de su casa, nada. Y se hallan hombres tan malos, dice en otro lugar, que dicen de buena gana, el gaucho es como la lana, se limpia y se compone a palos. Acá se ve cómo él defiende al gaucho porque el gaucho está relegado, sino atacado, según José Hernández. Habla entonces de maltratamiento al gaucho. Y creo yo que Martín Fierro es una obra clásica. No solo por su valor literario, no solo porque está en verso, porque es un cantar, sino también por sus frases llenas de sabiduría, como por ejemplo los famosos consejos del viejo Vizcacha, o por estar compuesta como al modo platónico, o como los grandes clásicos latinos, con diálogos e interrogantes profundos sobre los misterios vitales, como resulta del contrapunto que tienen al final del libro el propio Martín Fierro y el Moreno, que tiene fama de sabio, en una suerte de payada. Martín Fierro le pregunta desafiante al Moreno, con la guitarra entre sus manos, por cuál es el canto del cielo, por ejemplo, cuál en el mundo es el canto de la tierra, cuál es el canto del mar. Y a todos estos interrogantes responde el Moreno. ¿Dónde nace el amor? Lo que se entiende por ley.
Como contrapartida, el Moreno también le pregunta a Fierro, ¿para qué fin el Eterno, Padre, ha creado la cantidad? Y él responde, uno es el sol, uno el mundo, sola y única es la luna. Ansían de saber que Dios no creó cantidad ninguna. El ser de todos los seres solo formó la unidad. Lo demás lo ha creado el hombre después que aprendió a contar. De todas maneras, esta relación entre unidad y pluralidad que tanto desvela al hombre lo hizo escribir, por ejemplo, el gran verbo también tradicionalista español, Juan Donoso Cortés, quien aseveró que la pluralidad resume en la unidad, ¿no? Y de algún modo es lo que quiere decir seguramente Hernández con su verso. También lo interroga el Moreno por la medida, y Fierro le contesta, escuchá con atención lo que en mi ignorancia argullo. La medida la inventó el hombre para bien suyo, y la razón no te asombre, pues es fácil presumir, Dios no tenía que medir sino la vida del hombre. Dios no tenía que medir sino la vida del hombre. O cuando formó Dios el tiempo, ¿y por qué lo dividió? Y también le pregunta Moreno, le contesta Fierro, voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda, y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta que vivir. A tal punto va respetando Martín Fierro sus lúcidas respuestas al Moreno que le dice, y ahora te voy a decir, porque mi deber está, y hace honor a la verdad, quien a la verdad se duebla, que sos por fuera tinieblas y por dentro claridad. Es sincero Martín Fierro. Terminemos este repaso de los versos tradicionales de nuestra tierra con un fragmento de un verso de la obra que comentamos. Ama el hombre con ardor, ama todo cuanto vive, de Dios vida se recibe, y donde hay vida, hay amor. Donde hay vida, hay amor. Bueno, para terminar, algunas ideas de algunos pensadores, para rematar un poco la idea del arraigo y de la tradición. Juan Agustín García, un jurisconsulto argentino, también historiador, escribió La ciudad indiana, un libro muy interesante que les recomiendo, donde dice lo siguiente. Sería difícil resolver si el régimen democrático, igualitario e individualista ha dado más felicidad a los hombres, garantizándoles, es cierto, el libre ejercicio de su actividad, pero arrojándolos sin más protección y ayuda que la de sí mismos en una lucha brava, llena de zozobras. Pero en el libre ejercicio de su actividad, claro, sin lazos, sin vínculos, solo, aislado, el hombre aislado. La lucha de todos contra todos, el hombre aislado pierde muchísimo más que si estuviera protegido por los diferentes lazos, las diferentes comunidades, los distintos cuerpos intermedios. El mundo antiguo, dice Juan Agustín García, era más tranquilo. Con pocas variantes, se moría bajo el techo en que se había nacido, después de haber usado los mismos instrumentos de trabajo que sustentaran a los padres y abuelos, y de haber pensado, sentido y amado como ellos. La vida se prolongaba en remotos pasados, en infinito porvenir, y los hombres cerraban sus ojos para siempre en la dulce confianza de que revivirían en sus descendientes, en la misma casa, bajo los mismos árboles, sin perjuicio de que un cielo entreabierto calmara sus ansias finales. Casi poético, pero no es un libro académico. Un libro histórico. Por su parte, Gilles Lipovetsky, un sociólogo francés, Lipovetsky, ha observado que lo nuevo reclama la memoria, la genealogía. Según este sociólogo francés, la sociedad posmoderna vive solo en el presente y no en función del pasado y del futuro. Es esa pérdida, dice, esa pérdida de sentido de la continuidad histórica. Esa erosión del sentimiento de pertenencia a una sucesión de generaciones enraizadas en el pasado y que se prolongan en el futuro. Hoy vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad. El sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las instituciones sociales. Por su parte, el pensador francés Gustave Thibon sostenía también al respecto
cuando exclamaba: ¿qué me importa el pasado en cuanto pasado? ¿No veis que cuando lloro por la ruptura de una tradición es que pienso sobre todo en el porvenir? No me quiero extender, pero ya termino. Si ustedes me dan 2, 3 minutos más, no puedo dejar... Seguí tranquilo. No puedo creer que nos estemos grabando, mira. No puedo dejar de terminar de citar una frase, un pensamiento, una arenga de un general francés de la Vendée, el generalísimo del ejército católico, François de Jarret, que cada vez que la leo me asombra, me sigue asombrando. En la guerra, en la Revolución Francesa, la Vendée se opuso a la Revolución Francesa, igualitaria y totalitaria, intolerante, y se opuso con toda la población de la Vendée, que fue arrasada. Un verdadero genocidio. Y él dice, en medio de esta batalla, en medio de esta guerra, a sus tropas, refiriéndose a los otros, a estos innovadores, a estos ejércitos que venían a imponer una nueva forma de vivir. Nuestra patria está en nuestras almas, en nuestros altares, en nuestras tumbas, en todo lo que nuestros padres han amado antes que nosotros. Nuestra patria es nuestra fe, nuestra tierra. Pero la patria de ellos, ¿qué es? ¿Comprenden esto? Ellos quieren destruir las costumbres, el orden, la tradición. Entonces, ¿qué es esa patria que se burla del pasado, sin fidelidad, sin amor? Esa patria de confusión y de irreligión. Bello discurso, ¿no es así? Para ellos, la patria parece no ser sino una idea. Para nosotros es una tierra. Ellos la tienen en el cerebro, nosotros la tenemos bajo los pies, es más sólida. Y es viejo como el diablo el mundo que ellos llaman nuevo y que ellos quieren fundar en la ausencia de Dios. Se ha dicho que nosotros somos los secuaces de viejas supersticiones. Es para reírse. Pero frente a esos demonios que renacen de siglo en siglo, somos una juventud, señores. Somos la juventud de Dios, la juventud de la fidelidad. El Papa, por su parte, San Pío X, sobre la cuestión, pontificaba: la Iglesia, que nunca ha traicionado la dicha del pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene que separarse del pasado y que le basta volver a tomar, con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración social, los organismos rotos por la revolución, con mayúscula, la revolución con mayúscula, y adaptarlos con el mismo espíritu cristiano que los ha inspirado al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas. Finalmente, y termino con esta frase de Tibón, frente a la crisis, nuevamente Tibón exhortaba con un pensamiento verdaderamente tradicional. Debemos ser ante todo hombres de lo eterno, los hombres que renuevan, por una fidelidad despierta y activa, siempre cuestionada y constantemente renaciente, aquello que había de mejor en el pasado. Bueno, y con esto termino, me seguí creo que 8 minutos, perdón. Gracias. Muy lindo, Juan. La verdad que emocionante. Bueno, muchas gracias, Ida. No, yo creo que digo gracias yo, pero todos te quieren aplaudir. Nada, por favor. Sí. Es un aspecto magnífico lo que seleccioné, nada más. Interesante, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No hay nada más para agregar. La verdad que es la próxima, no sé, yo estoy acá, si quieren hacerme una pregunta, estoy lo que puedo responder. Si alguien tiene para hacer una pregunta, Juan está acá. Pero la verdad no hay nada más para agregarte, soy sincera. Gracias, Juan, excelente, aplausos. Bueno, muchas gracias a ustedes. La vas a repetir el año que viene. Bueno, cómo no, el texto ya está, sí, siempre se puede mejorar. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Sí, Magdalena. Una vez en la historia pasó después de una revolución y volver a la... No se escucha. ¿Podrás repetir, Magdalena? Que si alguna vez se dio
en la historia de la humanidad que después de una revolución se volvió a la tradición? Muy buena pregunta esa, ¿eh? Esta revolución creo que es inédita. Esta revolución es inédita. La revolución es... Por supuesto que después de revoluciones han habido restablecimientos del orden, pero yo estoy hablando aquí de una revolución que tiene ribetes apocalípticos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé cómo puede ser, no conozco el futuro, pero sí, por supuesto, muchas veces cuando se ha roto el orden se ha restablecido, pero esta es una revolución muy particular, es una revolución mundial, no es una revolución concreta de unos sublevados, ¿no? Que se sublevan y quieren ampararse, tomar el poder. No, esto es una revolución que quiere subvertir todo el orden del mundo, todo el orden social y cristiano. Y esto no tiene precedentes. No sé si puedo llegar a responderte, pero es muy buena la pregunta. No, claro, bueno, sí, tenés razón, sí, es así. Sí. No sé. Si alguien puede responderla, la pregunta es muy buena, muy bien hecha. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Será hasta siempre.